a grabar. Buenas tardes, estimados participantes. Saludos para todos. Vamos a dar comienzo a la última sesión del curso Contabilidad en Moneda Extranjera. Ya estábamos haciendo algunos comentarios antes de comenzar la grabación. Hay varios aspectos bien importantes para que cerremos nuestra última sesión. Y lo primero que queremos es mostrar, estaba conversando con el profesor Petrasco y queremos mostrar un material, una lámina sobre el tipo de cambio y el comportamiento y hacia dónde pensamos nosotros que pudiera ir. Y en ese sentido vamos a comenzar por allí y lo enlazamos con lo que tenemos pendiente del cierre de los registros contables. Vamos a compartir el material. Aquí lo estamos compartiendo. José, ¿me confirma que ya lo están viendo? Sí, profesor, aquí lo vemos. Perfecto. Ok, fíjense, mis estimados participantes. Por eso nos conectamos unos minuticos tarde, porque estaba terminando de elaborar esta lámina, que creo que es bien interesante en el sentido de ver la depreciación que ha sufrido el tipo de cambio paralelo y la depreciación del tipo de cambio oficial durante esta semana. Cuando nosotros comenzamos el curso el día lunes, el tipo de cambio oficial abrió el día lunes en 5.87 y el tipo de cambio paralelo abrió en 6.05. En el transcurso de estos días, lunes, martes, miércoles y hoy jueves, el tipo de cambio abrió a 5.93 y el paralelo en 6.11. Fíjense el comportamiento del tipo de cambio oficial y la depreciación solamente en estos 4 días de la semana es alrededor del 1,02%. Es decir, 1,02% se ha depreciado la moneda en esta semana. El Banco Central ha hecho los ajustes pertinentes, mientras que la depreciación, el aumento del tipo de cambio paralelo al pasar de 6.05 a 6.11 es de 1%. Aquí podemos observar, y es la flecha que le estoy mencionando, un diferencial cambiario entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial alrededor de 3.03%. ¿Qué significan esta lámina? ¿Qué significan estas curvas? Y hacia dónde nosotros queremos llegar en relación a mostrarle el comportamiento de esta semana y haciendo una extrapolación, que ya lo vamos a señalar, a lo largo de lo que resta del año. Adelante, el profe Petrasco, que va a hacer comentarios de lleno. Adelante. Sí, excelente, fíjense, esta lámina confirma lo que en todos estos cursos con el doctor Mena hemos estado señalando en cuanto a que no vale la pena en este escenario, y creo que llevamos, profesor, desde enero del año pasado, diciembre del 2019, cuando comenzó la pandemia, habíamos dicho de que no valía la pena por los riesgos asociados, y empezamos a hacer estos cálculos. Si se fija, la depreciación del paralelo ha sido de 1% y la del oficial 1,02, es decir, que se ha cortado la brecha entre los dos, ¿sí? O sea, la brecha entre los dos, lo que yo llamo esa. Y para el cierre, que es el día de hoy, el día jueves, el profesor lo está señalando, de que la diferencia entre uno y otro es de 3,03%. Hay que considerar la materialidad o la importancia relativa. Entonces, en el caso de que vamos a ver el día de hoy del diferencial cambiario, que es la cuenta que recoge esa fluctuación entre las tasas de varias monedas, va a ser mayor, o sea, va a ser de 3,03. En el caso, por ejemplo, imagínense que las operaciones hayan sido de esta semana.
¿sí? Si usted hubiese utilizado la tasa del paralelo, es 3%, una diferencia solamente de 3%. Eso quiere decir que esa partida no es significativa, ¿vale? Entonces, insisto, solamente es un elemento diferencial para el análisis y de allí cada uno de ustedes toma las decisiones. Mi opinión personal, perdón, mi opinión profesional, y se la he expresado al profesor Alexis como contador público, es que yo creo que los riesgos asociados de utilizar la tasa de cambio paralelo no lo compensan los posibles ingresos de utilizarla. ¿Vale? Ahora, esto no significa que esto sea escrito en piedra. Esto hay que monitorearlo de manera constante. Lo que hace poco, cuestión de 15 minutos, conversar con el profesor Alexis, ya aquí, de este punto de agosto a cierre del año, hay varios picos que vamos a estar viendo el comportamiento, cómo interviene el Banco Central en la tasa de cambio. ¿Okay? Entonces, pero insisto, hasta ahora, desde toda la revisión que hemos hecho el profesor Alexis y yo, nosotros seguimos concluyendo de que no vale la pena. Creo que Daniela tiene el micrófono abierto y va a hacer una pregunta. Ajá. Daniela, vas a participar, que ya lo cerró. Ajá. Fíjense que completando lo que está señalando, José, lo cerró, le dijo que no. Desde el punto de vista de asumir riesgos, y tú siempre lo ratificas, no vale la pena asumir ningún tipo de riesgo financiero, riesgo legal, por un diferencial tan pequeño a la hora de querer utilizar el tipo de cambio paralelo en vez de utilizar el tipo de cambio oficial. Lo que sí se puede hacer es, por supuesto, utilizar el tipo de cambio oficial, y a la hora de poder hacer las proyecciones financieras, y para eso es esta lámina, en primer lugar, para mostrar el diferencial sobre el cual el profesor Petrascu se va a apoyar ahora para la disertación que va a realizar a continuación. Y lo otro es poder hacer las proyecciones pertinentes. Si nosotros hacemos algunas estimaciones financieras para lo que resta del año, asumiendo que el comportamiento de la economía y el comportamiento del gobierno, y manteniendo una depreciación de un 1%, 1.02, 1.03, gobierno nacional interviniendo el tipo de cambio a través de inyección de dólares al mercado, a través de la banca, 80 millones, 90 millones, 120 millones semanales, y algunas veces hasta 2 veces semanales, manteniendo esas premisas y asumiendo que el tipo de cambio se va a ir depreciando alrededor de 1.02%, les invito a que hagan el siguiente ejercicio, que yo lo hice hace rato. Nos falta para terminar este año 20 semanas a partir del próximo lunes. Nos quedan 20 semanas hasta el 31 de diciembre. Si nosotros proyectamos la depreciación del tipo de cambio con 1.02 durante esas 20 semanas, el tipo de cambio que hoy abrió esta mañana a 5.93, llegaría a diciembre, a cerrar al diciembre en 7.24. Lo que pasó fue que con el corre-corre dejé el papelito en alguna parte, pero simplemente multipliquen el número de semanas, 20, por 1.02, y eso lo multiplican por 5.93 y me dicen en cuánto le está dando a ustedes esa apreciación. Mientras yo hago el cálculo nuevamente, profesor, su comentario. Sí, profesor. Fíjese, entre la conversación que teníamos previo a la clase, le decía que era más seria en el sector financiero, que es la doctora Ruth de Quirboy, que yo sigo y recomiendo a todos ustedes que lo hagan, de síntesis financiera, es la cuenta que ellos tienen. Ella mencionaba, cuestión de 2 meses atrás, de que precisamente se esperaba para estas semanas de agosto la cancelación del bono ocasional a los profesores y los educadores. Y yo le había dicho al profesor creo que 2, 3 cursos anteriores, le decía, eso va a requerir que el gobierno
haga una inyección para mantener ese ritmo de crecimiento del paralelo, o sea, validaba lo que decía la profesora Ruth, entre unos 150 y unos 200 millones semanales, o sea, creo que eso es lo que habíamos dicho, 200 millones de dólares semanales en el mercado. Ahora, si se fijan ustedes, el gobierno decidió no cancelar el bono vacacional a los educadores, a los profesores, y eso, o sea, ellos prefirieron todo el riesgo, lo que se llama todo ese riesgo político, todo ese malestar en la población, etcétera, o sea, prefirieron eso a inyectarle ese dinero a la liquidez monetaria, que eso iba a impactar directamente en el paralelo. ¿Por qué? Que es lo que le decía el profesor. Porque ellos, y creo que el profesor me lo confirmó, creo que el presidente dijo que las vacaciones, la Navidad iban a ser en octubre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar con esto? O sea, ellos prefirieron el malestar político en agosto, que es vacaciones. Ellos saben perfectamente que no, difícilmente van a haber protestas, etcétera, para agosto, para ese dinero, esa inyección, aguantarlo para octubre, que es cuando ellos van a pagar utilidades, fin de año, etcétera, todo aquello, para poder controlar y que cierre, o sea, que se mantenga más o menos estable el paralelo y obviamente la tasa oficial. ¿Por qué es importante toda esta conversación que está haciendo el profesor Alexi y mi persona? Porque refuerzo otra vez, no vale la pena usar una tasa distinta en paralelo, y segundo, tengo que admitir, a pesar de que no soy muy cercano al Ejecutivo, de que lo han estado haciendo bastante bien. Y el profesor Alexi, las primeras oportunidades se reía, porque él me conoce de hace, creo que hace como 5 años, profesor, algo así. Sí, señor. Un poco más, 5 años. Le decía, bueno, pero es que han mejorado significativamente el ejercicio monetario. Sí, no lo digo, y esto está quedando grabado. O sea, lo han mejorado significativamente. Bueno, que eso tiene unos efectos sociales de distinta índole. Bueno, pero eso es otra cosa. Como decía hay un chiste que dice, como decía el doctor Jekyll, Mr. Hyde. O sea, vamos por partes. O sea, ellos lograron hacerlo. Ahora que aún no fue muy alto, sí. Romualdo, creo que vas a decir algo y adelante. Bueno, sí, buenas noches. Ayer les comenté, bueno, yo estoy ahorita involucrado en la parte del sector alimentos, siendo asesor de la Cámara Venezolana de Alimentos de la Industria de Venezuela. Okay. O sea, hay un cúmulo de empresarios, todos ciertamente han venido desde la crisis, o sea, el director es como el director de la Cámara, es el que afianza al empresario con el ejecutivo. Es el enlace. El enlace del Estado con el Ejecutivo para mover todo, tanto militarmente, comercialmente, hacer cómo se mueven los sectores del alimento, del transporte, todo eso. Entonces, esa persona siempre tiene contacto con todo el Ejecutivo de todos los sectores, finanzas, económicas. Bueno, en estos días fue uno de los viceministros de Económico. Entonces, claro, el empresario venezolano se queja de que, bueno, que la competencia, que los bodegones, que la cantidad de alimentos que hay, que es una competencia desleal. Entonces, el ejecutivo le dijo, bueno, mira, aquí no va a pasar. Nosotros nos abrimos y le pedimos a ustedes las guías, los aranceles, cuáles son donde podemos quitar la importación de ciertos rubros de alimentos, que los quitaron como 1000 ahorita. Pero ellos dijeron, mira, aquí más nunca en Venezuela va a haber escasez. Eso no va a volver a pasar. Aquí se va a traer, se va a importar. Y bueno, claro, hay empresarios que decían, sí, bueno, claro, están lavando dinero. Pero eso no se comenta ahí, pues. Eso, todo. Y el ejecutivo... Es otra cosa, otro escenario. Pero el tema, como les digo, yo lo circunscribo al tema monetario. El profesor Alex y yo estamos siguiendo esto de hace 5 o 6 años. Y no, mira, o sea, ha tenido un cambio significativo. No, es que eso te estoy diciendo, que hay un crecimiento económico y hay gente que no lo quiere ver y los que están en Miami hablan y dicen y la oposición, mira, estos tipos son inteligentes, quieran o no, son muy inteligentes y están diciendo, mira, no va a haber escasez, vamos a controlar la paridad cambiaria, estamos inyectando dinero y bueno, que en Venezuela no es que se arregló, pero es que va en la vía, los tipos van a privatizar todo, no viene lo van a hacer.
No, y créeme que lo que le estoy diciendo, porque yo sé que el profesor me graba y esto puede verlo público, yo lo digo Bueno, abiertamente. Y el tema es, yo aquí estoy hablando como académico, como persona exacto. con nivel, y le estoy diciendo independientemente, como que dice, yo tengo mi corazoncito, pero es que los números hablan, o sea, fíjate los números que están diciendo, o sea, el que el gobierno haya no sé cuántas semanas, por eso podemos preparar ese material y tal vez se los pasamos, tal vez con más de 2 años. No, el paralelo no ha pasado nunca, creo que 4.5%, nunca. Y ha sido Ha momentos estado críticos. alrededor, lo máximo que ha Exacto. llegado es a 3.5, no ha pasado de allí. El Es diferencial correcto, entre... ese es el número. Hay Entonces, una bueno, depreciación, como dicen ustedes, una depreciación, pero bueno, también se involucran factores externos, guerra, inflación en Estados Unidos, nosotros todavía seguimos siendo un país que importa, entonces cuando tú ves, tú dices, pero hay un crecimiento que se va a dar, y ellos están diciendo, mira, aquí no va, yo me quedé impresionado, entonces los empresarios dicen, bueno, pues así le dijeron también, pero tampoco hay plata para prestarle, o sea, no hay plata para financiar así. ¿Qué es lo que tú ves aquí en Caracas? Por ejemplo, que la economía es líquida, aquí tú ves construcciones y esto, y abren, pero eso es líquido, y nadie está financiando nada, eso es puro pulmón líquido ahí. capital, capital, así es, así es. Y Entonces, todas esas apreciaciones que está señalando Romualdo son bien importantes y de ese punto de vista que estás asesorando a la gente allá en la Cámara, de manera tal de que, como dices tú, hay gente reacia a ver de que sí va a haber, y lo ratificamos porque anoche lo dijimos, sí va a haber crecimiento. sí, Mucha gente habla vale, de hasta ojo, repetimos, 20%, ojalá y fuese eso, pero no, yo realmente no lo veo tan alto. Yo puedo ver un crecimiento de 4 o 5 puntos bastante aceptable, quizá un poquito más, y que ciertos sectores, como lo comentamos ayer, se van a mover mucho más rápido que otros. de El otro. sector manufactura va lento, el sector Ah, construcción va lento, el sector dependemos mucho de turismo va los servicios lento. públicos, pero que digo que eso va a ir, como yo me quedé impresionado porque tú ves llegaron los de Maracaibo y me dicen, no, bueno, se está moviendo esto, y el internet, mira, ahí en la banda ancha 600, y yo, ¿qué? No puedo creer que sea 600 y aquí yo pago 40 Sí. megas y ando pariendo, y tú dices, Eso no, es bueno, Mire, correcto. esto es un chiste, esto que estamos hablando, ustedes pensarán, esto es mi día a día, o sea, todo el tiempo estoy hablando de estos temas. Yo le decía a un amigo mío, y dice, mira, esto es tan personal que tú, por ejemplo, no disculpen las damas que están presentes, Francia, Claudia, Karen, Valentina, todos ustedes, disculpen la presentación que decía, es como cuando tú tienes un amigo que dice, tú vas a preferir no tener novio o tener una novia fea. Bueno, hay gente que dice, yo prefiero tener una novia fea, porque bueno, porque prefiero, no, hay gente que no le gusta andar solo en la vida. Entonces, en este caso es un crecimiento, sí, un crecimiento malo, no un crecimiento en los sectores en que todos los sectores, bueno, sí, pero es un crecimiento. Es mejor eso a como hemos estado durante los últimos 5 años, con una mira, contracción descomunal. bueno, y entonces ya también está el sector petrolero y yo tengo allegados que ya, mira, aquí desde enero se empezó a liberar la parte de las sanciones con el petróleo a nivel de Chevron. Ya las negociaciones estaban Ajá. y eso no se sabía, o sea, se sabía muy poco los sectores que lo sabían. Y ya ves, entonces tú después, en abril y en mayo fue que empezó bueno, Nelson Bocaranda, el otro que mandan empezó, mira, sí, Biden, ya vinieron las negociaciones, no sé qué, eso ya estaba Ajá. desde enero, ya habían comprado taladro, entonces tú dices, eso poco a poco lo van a ir abriendo porque la guerra abrió muchas cosas, pero ¿qué le pasa al gobierno? Bueno, Con esto cierro el comentario para arrancar con las láminas, porque hoy vamos a estudiar muchas cosas. Sí, El presidente del Banco Central de Venezuela, ¿hace cuántos años, profesor? 3 años fue que lo designaron. sí, él es un abogado. Ajá, miren, yo tengo, a persona le gusta cuando digo estas barbaridades en clase, no lo digo en estas cosas, no lo digo en clase también. Miren, resulta que este abogado que está ahorita en la presidenta del Banco Central de Venezuela ha tenido mejores rendimientos que los 3, 4 economistas que han tenido más. Entonces, dice, bueno, imagínate esta barbaridad, que un abogado ha manejado mejor la política monetaria que gente, ¿cómo se llama?, que se desarrolló en el Banco Central.
Dice, bueno, mire, el acabose, pues bueno, lo que venga, quién sabe Pero, el futuro es lo que nos para depara. que tú veas, o sea, el crecimiento está dado. Mira, yo he proyectado todo este año, he ido a las reuniones y voy viendo, como dicen, enero creció comparado con el año pasado. El sector alimento creció. Que no toda la industria está a la capacidad instalada de su 100%, no, pero todo lo que hacen lo están vendiendo, lo están negociando. El temor ahorita, como dije ayer, me reuní, era que los colombianos van a abrir la frontera y ya tienen el mercado, van a inundar el mercado de Venezuela. Tú dices, bueno, nos van a inundar y ahora, bueno, tienes que competir con el mercado colombiano. Exacto. Exactamente, Sí, Román, pues, llegó que la hora de era lo que competir. comentábamos anoche. Ahora hay que competir con la calidad, pues, de los productos. Para cerrar la idea, dos punticos para cerrar la idea. El crecimiento que estamos observando en ciertos sectores y que vamos a seguir observando por lo que resta del año, viene dado porque después de haber caído 80 puntos en los últimos años, el que nosotros crezcamos 5, 6% de 20, que fue lo que nos quedó, eso es significativo porque no teníamos nada. Entonces, el estar en la parte baja de la curva, en el piso, y comenzar a crecer, ya eso es significativo. Para los que están haciendo los cálculos y sus ejercicios, el tipo de cambio, asumiendo las premisas que yo le decía, que se siguiera devaluando el oficial en 1.02, gobierno nacional inyectando para contener el tipo de cambio paralelo, manejando esas apreciaciones y sacando la cuenta de las 20 semanas que faltan, el tipo de cambio debería de estar alrededor de 7,14 para finales de año, Y aproximadamente. le decía, profesor, de que yo siento que ellos están cómodos con un límite de 40% de sobrevaluación. Exacto, que es más o menos lo que se está manejando. Una sobrevaluación de 40% y con eso, y es importante, Romualdo, porque tú lo debes manejar porque estás en reuniones, el gobierno nacional tiene una serie de asesores ecuatorianos, una serie de economistas ecuatorianos que están acá en el país y están asesorando a gobierno nacional. Sí, sí, así. Pero de hecho, los números parecen indicar de que ellos están conformes con una sobrevaluación del 40%. ¿Es bueno o es malo? A mí no me gusta, pero bueno, pero eso es lo que ellos decidieron. Pero es que el auge viene y va a crecer y veníamos de como de 8 años en picada y ahora vamos subiendo y bueno, va a haber un crecimiento que todos lo estamos sintiendo, todos lo sentimos. Claro, Entonces, claro. Pero el sector petrolero va a crecer, así como dijo Maduro, mira, vamos a producir los 2 millones de barriles, van a producir los 2 millones de barriles, que no es este año el que viene, al 2024 cuando van a ser las elecciones, ya tú vas a ver que cuando tú le inyectes 1,5 millones de barriles otra vez a la economía, bueno, tú me dirás. Exactamente, porque de ahí se genera cualquier cantidad de factores de contratación. Y ellos están claros que tienen que el dinero ahora lo maneja, la administración pública se está manejando con el dinero contado y lo tienen que administrar bien, porque ya no tenían cómo... Y todo eso, Romualdo, créeme que comparto todo lo que estás diciendo, es así. Con esto termino diciendo una percepción también que le había dicho el profesor al inicio de la hiperinflación. La hiperinflación fue causada en su oportunidad por el uso de los bonos a través del sistema PAT. O sea, fue nosotros hicimos los cálculos, efectivamente, parte de lo que estaba causando la hiperinflación era el sistema Patria. Ellos han logrado mantenerlo y, como que dice, llevarlo, ¿no? O sea, creo que ha logrado mantenerlo, pero bueno. Dosificarlo, entregarlo planificadamente, de manera tal de que no impacte fuertemente el tipo de cambio. Sí, señor. Ya te voy a dar chance para que comparta. Ahí ya te di el link, ya puedes compartir. Vamos a seguir, antes de finalizar la sesión, vamos a seguir en todo este tema, porque hay algunas señales, y Romualdo, no te retires para seguir más adelante, hay algunas señales que nos muestran eso de la recuperación y la podemos comentar al final de nuestra sesión. Adelante, José, continúa. Listo, muy bien. Vamos hoy a hacer la cuarta sesión del curso de contabilidad en moneda extranjera. La presentación del día de hoy va a
bueno, ya ustedes me conocen, esta es mi presentación. O la agenda del día de hoy es, vamos a estar viendo los objetivos del programa para la cuarta sesión, que son, vamos a estar conversando lo que es el diferencial cambiario de las partidas monetarias, el diferencial cambiario de las partidas no monetarias, y vamos a estar revisando unos registros de transacciones muy básicos. Cuestión de que no solamente los contadores, sino las personas que no sean contadores puedan entender. Y esencialmente el interés nuestro es validar ciertos puntos de control, ¿verdad? En el sentido de entender los controles que se tienen que estar realizando para evitar riesgos significativos en las operaciones con divisas. Lo primero que vamos a estar hablando, esta fue la última lámina de ayer, que les decíamos que independientemente de la selección de la moneda, en función de la NIS 21, de la selección de la moneda funcional, le decíamos que independientemente de esa selección, teníamos que considerar y tener en cuenta que todos los registros contables en Venezuela tienen que realizarse en bolívares en función de la Ley de Banco Central de Venezuela, el Código de Comercio y el Código Orgánico Tributario. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de la NIS 21, siempre se tiene que mantener los registros contables en bolívares para todos estos efectos. ¿Ok? En términos generales, ciertamente el Código Orgánico Tributario señala unas excepciones que tienen que ser solicitadas a la administración tributaria para poder tener registros distintos al bolívar. Aquí les voy a dar un breve resumen. Hay una frase que fue utilizada mucho en Estados Unidos y a nivel internacional que decía The economy is stupid, que era una frase que se utilizaba mucho para remarcar una idea. La economía estúpido, The economy is stupid, fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George W. Bush padre, que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Esta frase se instaló en la cultura política estadounidense y también internacionalmente. Usualmente se expresa, precede la palabra es. Adicionalmente, la estructura de la expresión orientada a destacar lo esencial en determinada situación ha sido utilizada para referirse a otras cuestiones consideradas esenciales, como es el déficit estúpido, el empresa estúpido, son las matemáticas estúpidas o son los votantes estúpidos. Ahora, en este contexto que estamos hablando para este curso, ¿qué es lo que se consideran ustedes que es lo realmente importante con relación al registro de las transacciones de moneda extranjera? Le doy la palabra para que el profesor pueda moderar las apreciaciones que tenga. El tipo de cambios, eso, algo así, ¿no? El tipo de cambio, la tasa de cierre. José, ¿tienes el micrófono apagado? Lo que genera ese uso entre varias tasas, ¿qué es lo que le va a generar, Romuald? Ok. ¿Ok? Entonces, este uso de varias monedas, el uso entre varias monedas y el registro contable en una de ellas, ¿qué es lo que te va a ocasionar o qué es lo que es realmente importante? Fíjense, lo que es realmente importante, ¿verdad? Una diferencia cambiaria, ¿no? Es correcto, el diferencial cambiario. En la NIS 21, todo este curso, el uso de monedas distintas a la moneda funcional, lo que te va a generar es un diferencial cambiario, es decir, ganancia o pérdida en transacciones con moneda extranjera. ¿Okay? Esto quiero dejarlo bien claro. Esto es lo importante de todo lo que estamos conversando, es el diferencial cambiario. Ahora, este diferencial cambiario, si se fijan, porque lo estamos dando al final del curso, es porque previamente habíamos dado todo lo que es el marco legal y regulatorio para que este diferencial cambiario pueda ser incorporado dentro del resultado del ejercicio.
mitigando todos los riesgos asociados a esta transacción. Entonces, precisamente el ejercicio es, entendamos entonces que trabajar, facturar en moneda extranjera, cobrar en moneda extranjera, cobrar inventario, lo que va a generar es un diferencial cambiario. Pero este diferencial cambiario tiene unas características que son, tienen que ver con la parte financiera, contable, fiscal y tributaria. En la ley 21 se habla del principio del reconocimiento inicial y dice, toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial utilizando la moneda funcional mediante la aplicación del importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. NIC 21, párrafo 21. Todo este párrafo se resume, señor, tome el valor de la moneda extranjera, multiplíquele por la tasa del Banco Central de Venezuela y haga el registro en la moneda funcional. ¿Sí? Ese es el reconocimiento oficial. Sin embargo, también está el reconocimiento al final del periodo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, las partidas monetarias de moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre y las partidas no monetarias de moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Y por último, las partidas no monetarias que se miden al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se mide este valor razonable. Si tienes un avalúo o cualquier otro elemento para obtener el valor razonable, tienes que utilizar la tasa de cambio en efectivo para esa fecha. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos? Uno, el monto del importe. Dos, la tasa. Y tres, la fecha del registro. ¿Vale? Entonces, aquí empieza a tener relevancia el para qué estábamos viendo si es una partida monetaria o no monetaria. En el párrafo 20. Buenas tardes para todos. No, sorry. Bueno, perdón. El diferencial cambiario para las partidas monetarias. La diferencia de cambio que surgen al liquidar, es decir, al cerrar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes, ya se haya producido durante el periodo con estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del periodo del que aparezcan, con las excepciones descritas en el párrafo 32. Más adelante vamos a estar hablando de cuál es este párrafo 32. Esto lo señala la NIC 21 en el párrafo 28. En cuanto a las partidas no monetarias, ¿verdad? Y esto es un poquito más complicado y aquí yo sí dejé unos resaltados en rojo. Dice, cuando se reconozca en otro resultado integral una pérdida o ganancia derivada de una partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esa pérdida o ganancia también se reconocerá en otro resultado integral. Por el contrario, cuando la pérdida o ganancia derivada de una partida no monetaria sea reconocida en los resultados del periodo, cualquier diferencia de cambio incluida en esta pérdida o ganancia también se reconocerá en los resultados del periodo. Resumen, la diferencia cambiaria no es una partida que va a estar exclusivamente en resultados del periodo o otro resultado integral. ¿Sí? Va a depender de cuál es el origen de esa partida, y esa partida que la está generando es una partida monetaria o una partida no monetaria. Hasta ahora hay dudas o consultas. Veo caras muy largas. Sí. Ahí mira la cara de Francia. Ahí estoy viendo la cara de Francia. Es que fue la cara de Francia la que me hizo hacer el comentario. La vi preocupada. Sí. Vamos a ver. Adelante, Francia. Adelante, Francia. Voy a tomar un poquito de agüita porque iba muy rápido. No, lo que pasa es que no me siento tampoco bien. Si se han dado cuenta, he cerrado varias veces, me ha tocado que pararme y todo. Entonces estoy así como cabizbaja, ¿no? Entonces, disculpe. No, pues no me siento bien. Ánimo. Ánimo y buen provecho es lo que tienen la oportunidad de comer. Yo no como por respeto a ustedes, pero si ustedes tienen la arepita ahí, no se preocupen. No. Apagan la cámara y comen, pero presten atención. Si quieren hacer una pregunta, encienden la cámara y me preguntan. ¿Está bien?
Fíjense, ok. aquí es donde presta la consideración de entender para todos los efectos si la partida que lo origina es monetaria o no monetaria. Fíjense que la partida monetaria es automática, ¿sí? En cambio, el detalle para la partida no monetaria es entender cuál es la original. Por ejemplo, si disculpe, pero si eso se tiene que hacer en el caso por lo menos diario, en las partidas no monetarias. Diario, mensual, no solamente al final no es final del periodo, sino diario o mensual, porque los movimientos son diarios, los cambios de cambios son diarios, ¿sí? De las monedas. Entonces, es que va a depender del sistema contable que tú tengas. ¿Sí? Sí, varias veces los cursos me han dicho, pues eso puedo utilizar el promedio, tiene que ser diario, tiene que ser a final de mes. La verdad, y aquí vuelvo otra vez con la laminita que decía el criterio profesional del contador público, no hay un criterio general, no hay un criterio general, porque va a depender, si tú tienes un sistema, por ejemplo, las empresas grandes tienen un sistema donde diariamente se carga, por ejemplo, los supermercados obligatoriamente es diario, ¿sí? Tienes que cargarlo diariamente la tasa de cambio, entonces ya el sistema de manera diaria te está demostrando. Ahora, vamos a ver qué nos dice Karen. Disculpa, José, vamos a ver qué nos dice Karen basado en la experiencia y en la actividad que ella genera todos los días. Karen, por favor, tu comentario. Karen como que no nos está copiando. Ahí viene. No. Ahora sí. Sí, aquí estoy. Ajá. Estoy comiendo y escuchando, efectivamente. Muy bonito. Les cuento, bueno, buen provecho. Les cuento más o menos. Sí es muy común hablar del tema de los valores constantes, de la reexpresión de los estados financieros. ¿Y qué hago yo en mi experiencia diaria antes del cierre del año? Pero a tasas de cambio qué broma, por reales. ¿Eso para qué? Tiempo real tener. Aló. Sí, qué malo que Karen, qué malo que tiene una señal tan distorsionada. Sí, vale. Horrible. Terrible, Karen. No estamos apreciando bien tu experiencia, lo que tú estás haciendo. Verdad que allá en Valencia, wow, el internet como que es muy difícil en toda la zona. Terrible. Sí. Bueno, listo, profesor, vamos a continuar porque estoy seguro que cuando empecemos a ver empecemos a ver los registros van a haber muchas cosas. Sí, Karen, vamos a esperar que te mejore la señal y más adelante continuamos contigo. Ok, sigue, José. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, sí. Ese es el párrafo. Vamos a esperar. Déjame decirle por aquí a Karen que. No, pero si puedes bloquearle el micrófono. Sí, pero no me lo. No lo agarra. Ahí está. Ok, ahí está. Adelante. Gracias. Fíjense, entonces el caso de las partidas monetarias, esto es una llamada de atención de la NIF 21 en cuanto a la inversión neta en el extranjero. Dice el párrafo 32, señala el tratamiento contable que se debe realizar cuando una partida monetaria forme parte de una inversión neta en el extranjero. Este tipo de operaciones no lo vamos a tratar en este curso porque es como que es para sectores muy específicos y nosotros tratamos de que el curso sea mucho más general. Ahora, fíjense, este llamado de atención obviamente es para el caso de hiperinflación, como ya hemos conversado, ya a partir de este año ya no estamos dentro de hiperinflación. Sin embargo, es muy importante tener esto siempre presente en el sentido de que los párrafos 42 y 43 señalan el tratamiento que se debe realizar cuando la moneda funcional, que hemos comentado, es el bolívar, es de una economía hiperinflacionaria a una moneda distinta no hiperinflacionaria. ¿Cuál es ese tratamiento? Primero se hace la reexpresión de los estados financieros según la NIF 29.
y después es que se realiza la conversión a la tasa de cierre. Es decir, el orden de los factores es, primero aplica la NIC 29 y después aplica la NIC 21, ¿vale? Ahora sí, aquí está el ejercicio para los 4 tipos de transacciones que hemos considerado para este curso, ¿verdad? Que son facturación en divisas, cobranza en divisas, compra de inventario y bonificación. Yo le decía el chiste a un profesor. Disculpa que te detenga un segundito porque como se me va el nombre. La pregunta del foro. No, un momentico, como Lisandro, allá en donde tú estás, en San Cristóbal, donde está Francia, manejan muchas pequeñas empresas. La NIT especial para pequeñas y medianas empresas toma en consideración todos esos aspectos, o hay aspectos específicos para ellos. Es menos rigurosa. Por eso que el curso lo montamos en función de la NIC 21, que es aún mucho más riguroso. Eso da pie entonces, para que trabajemos con algo sobre apreciaciones de la contabilidad de moneda extranjera para pequeñas y medianas empresas específicamente. No, es simplemente el tratamiento es mucho más simplificado. Ok. Fíjate que no, por ejemplo, aquí estamos hablando, esto por ejemplo, partidas monetarias en una inversión neta en el extranjero. No lo trata la norma para pyme. Exacto. Okay. En este caso. ¿Vale? Sí, señor. Fíjense, entonces estos 4 elementos, yo le decía al profesor como un chiste, le decía que la mayoría de los cursos que se hablan solamente de facturación en divisas y solamente para la emisión de la factura. Nosotros vamos a tomar varios elementos, no solamente facturación, sino cobranza, compra de inventario y bonificación. El primero que vamos a estar hablando es facturación en divisas. Antes de entrar a los registros contables, vamos a hacer un pequeño repaso, porque también hay un curso específicamente de facturación de divisas. Nosotros revisamos todos los deberes formales, que es lo que tiene que tener la factura, esa parte de abajo que tiene que decir esta factura, dependiendo de si se va a hacer si se emite en bolívares, va a ser cobrada a la tasa de cambio, en bolívares a la tasa de cambio oficial del BCB a la fecha de la facturación, etcétera. ¿Ok? Entonces, el primer elemento que tenemos que hablar es que la facturación, que es lo que vamos a estar viendo, el registro es en bolívares. Pero el cuerpo de la factura es otra cosa. Ese es el documento. Y como primer elemento que tenemos que considerar, la norma dice que las facturas tienen que ser fidedignas. Ese es el término que se utiliza tanto en IVA como en impuesto sobre la renta y el Código de Comercio. La factura es fidedigna y debe reflejar el convenio entre las partes, que es lo que habíamos hablado de la ley del Banco Central de Venezuela, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que el 90% de las empresas que están facturando están haciendo? Emiten la factura en bolívares con el cuerpo indicando de que esa factura, mejor dicho, se incorpora el valor en dólares, ¿verdad? Pero lo que es el IVA y la base imponible se pone en bolívares y se indica que el cobro va a ser en bolívares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela a la fecha del cobro. Eso es lo que normalmente se está haciendo. Ahora, aquí hay un ejemplo del año pasado, que lo hemos mantenido porque realmente es muy didáctico ese montón de números que teníamos a aquella fecha. Al 18 de junio, que era cuando hicimos estos ejercicios, decíamos que la tasa de cambio era de 3,11, porque recordemos que se eliminaron 5 ceros, la tasa de cambio entonces sería 3,11, y hablábamos de que el precio de la venta era de $10, para un precio de venta entonces de 31,13, 31,14. Y aquí vienen, como les digo, las 4 preguntas de control. Y decía, o digo, esta pregunta: ¿existe alguna diferencia en los registros contables respecto a la contabilización de una factura en bolívares? ¿Cómo deben ser los registros en el auxiliar contable de las cuentas por cobrar? ¿En bolívares o en dólares? ¿Puedo tener facturas que el cobro diga en dólares y que otro diga en bolívares? ¿Puedo tener ambos sistemas? ¿Qué puede suceder si tengo unas y otras?
El cuerpo de la factura tiene que establecer en qué moneda debe realizarse el pago y cómo debe cancelarse la nota de crédito y débito que se origine de ese diferencial. Los escucho. Debería ser en bolívares. ¿Qué piensan ustedes? Adelante. Romualdo, tienen el micrófono abierto. Debería ser en bolívares. La factura debe ser en bolívares. Ahora, ¿existe alguna diferencia en los registros contables con respecto a una factura en bolívares? Si facturas en dólares, por ejemplo. Hablo registro la tasa de cambio del día en que lo... Ajá, pero el registro contable es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. No, no hay Sí, una- en los efectos contables no hay ninguno. Ahora, en el cuerpo de la factura sí vas a tener una diferencia. En tu sistema administrativo sí vas a tener una diferencia, vas a tener unos cambios, pero en la contabilidad no. Entonces, muchas veces cuando hablaba con el profesor Alexis, le decía, pero es que la facturación en dólares solamente es tomar la consideración del anil 21, el elemento de la tasa, pero ya está. Todo lo demás es igualito que antes. No hay diferencia. Ahora, si hay una diferencia, por ejemplo, que es la siguiente pregunta, el auxiliar contable para tu cuentas corporal. ¿Es recomendable tener en tu auxiliar contable el valor en dólares y el valor de bolívares? La respuesta es sí. Sí, claro. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el caso de las empresas que dan crédito, tú estás esperando que te paguen en dólares o los bolívares correspondientes a esos dólares a la fecha que te lo paguen. ¿Sí me Exacto. explico? A la tasa Entonces, del día que la tasa de cambio oficial de ese día. Entonces, sí es importante a los efectos, no de la contabilidad, sino de los auxiliares contables, de que sí, de que tus auxiliares contables reflejen el valor de las facturas en dólares y en bolívares. ¿Sí me explico? Para que tú tengas tu monitoreo, para que puedas ver la eficiencia, porque no es lo mismo, y esto aquí también lo hablo abiertamente. A mí me Mira lo que te señala Juan para no depreciar la factura, y Candy acaba de levantar la mano. Ajá, déjeme terminar este comentario. Fíjense, a mí me causó mucha gracia cuando el señor habla de que ellos han llegado han excedido las metas de recaudación. Digo, pero metas de recaudación en bolívares, así cualquiera te excede la meta de recaudación. ¿Cuánto es en dólares? Ahí es donde está la cuestión. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en una empresa donde las métricas las tienen en bolívares, todos los vendedores te llegan a la meta. ¿Sí me explico? Una pregunta. Adelante. Ya va, es que primero Candy, que tenía la manita Ok, levantada. perfecto, dale, perfecto. Adelante, Candy. Hola, buenas noches. Ajá. Yo tengo una pregunta. En el momento de que el cliente me genere el pago, yo lo registro en la contabilidad en bolívares. Sí. Yo debo de tomar la tasa de cambio del día con que ¿De voy que a hacer pagó? el registro contable o del día con que me pagó. Bueno, ahí me estás diciendo algo que me preocupa. Eso quiere decir que tú te tardas varios días en registrar. No, no me tardo varios días de registrar, pero la No. factura puede estar emitida con No, 15 días de anterioridad. No, una Y él me cosa, paga. Ajá. no, Candy, una cosa es la fecha de la emisión, otra cosa es la fecha del cobro y otra Ajá. cosa es la fecha del registro del cobro. Es correcto. A mí Sí, me sí, preocupa, a mí me preocuparía que el cliente te mande la platica el lunes y tú registras esa platica el viernes. Si soy jefe tuyo, me preocupo. ¿Sí me claro, explico? porque sí, yo lo entiendo, pero el problema a lo que difiero es cuando yo le emito la factura al cliente, yo Ajá, se le emito el sí. día 5 y tiene fecha y la tasa de cambio para el día 5 es 5.92. El cliente me paga 15 días después. Cuando yo voy a registrar el cobro del cliente, tomo la tasa de cambio del día que emití la factura o debo tomar la tasa de cambio del día en que el cliente me pagó. Si en la factura que está establecida el convenio entre las partes y tú le pones la leyenda, esta factura se pagará en bolívares a la tasa de cambio del momento del cobro, tú registras el cobro en bolívares de lo que él te está depositando y le genera su nota de débito por el diferencia cambiario. Ok. Si no te lo estás pagando, él te lo tiene que pagar porque ese es el convenio. El convenio Ok. es que usted o me paga en dólares o me paga los bolívares de la tasa de cambio de ese día. ¿Sí me explico? Sí, claro.
Listo. Ajá, Francia, adelante. Mi pregunta es la siguiente: si en Venezuela, en forma general, se están haciendo esas notas de crédito, notas de débito correspondientes, nota de crédito, en este caso sería. En los 4 cursos que llevamos, en los 4 emisiones que llevamos este curso y 2 emisiones que llevamos el programa, la mayoría lo que me ha dicho es, mientras más grande la empresa, mayor poder de presión tiene. Mientras más pequeño, los clientes se ponen más reacios. Entonces, Okay. es todo que tú llevas a la gente que, o sea, que tú hagas cuestión con clientes serios. Mire, señor, yo sí le estoy dando un buen precio, yo le estoy llevando su cuestión. Si convenimos nosotros, el convenio es este. Si usted quiere otro convenio, vamos a sentarnos a cuál va a ser el convenio. ¿Sí me explico? Lo que yo sí he repetido es lo que no debemos tener. Si tú le estás dando crédito, ahorita una persona que está dando crédito en Venezuela está poniendo plata suya, porque los bancos no están dando crédito. Entonces, si yo te estoy dando crédito, utilízalo bien, porque te estoy dando un reconocimiento de que eres un cliente importante. ¿Ok? Ok, gracias, gracias. Sí, eso es lo que creo que primero viene Romualdo, creo, y después viene Claudio. Adelante. Ajá, ya ha emitido la factura con monto en bolívares y el equivalente en dólares de ese día indistintamente. Está pendiente de lo que escribió Laura, José. Ahorita me lo dice, profesor. Romualdo, adelante. Y bueno, y más o menos ya tú lo explicaste ahorita. A mí me pasa eso. Yo facturo, entonces facturo en bolívares, por ejemplo, hay unos clientes que me exigen que les facture o sea, yo todo estoy dolarizado, pero facturo en bolívares. Pero entonces duran 15 días en pagarme y me pagan y yo no he puesto esa en la no, malo. Mire, claro, sí, estoy perdiendo duro. Y te he hecho un cuento, Romualdo. En este curso no lo he puesto, pero en cursos anteriores, en el programa lo he dicho. Hay una decisión de la sala de, se me fue, que decía, si usted en el cuerpo de la factura, a pesar de que tú tengas un contrato firmado entre las partes y en la factura no dice de que usted está vendiendo en dólares y para los efectos de IVA estás colocando abajo cuánto es base imponible e IVA, y tú después quieres cobrarle al cliente, mira, págame en dólares, ya hay una decisión de creo que está en la sala de casación civil, yo lo puedo buscar por ahí porque está en varios cursos que hemos dado, y la selección de la sala de señor, usted no puso eso en la factura, ¿verdad? Porque era cobre en bolívares y para el tribunal presentaron la factura, y yo, no, y de ahí es que viene este comentario que estoy diciendo, en el cuerpo de la factura tiene que decir, yo te lo estoy vendiendo a tantos dólares, y yo te estoy pidiendo el convenio entre nosotros dos, es que si tú no me pagas en dólares, pero bueno, sí te puedo obligar a que me pagues en bolívares a la tasa de cambio oficial de la fecha que tú me platicas. Bueno. Si hay diferencia, de hecho el documento se te va a generar un alto de débito en bolívares que me la tienes que pagar inmediato a su presentación. Ya mañana voy a exigir. ¿Está bien? Y mi propuesta de servicio está en dólares. O sea, ellos aprobaron mi propuesta de servicio en dólares. Correcto, está en dólares. Si tú me lo pagas en dólares, tú y yo estamos felices. Pero yo, viste, para que tú veas. Y entonces yo sé que estoy perdiendo y dije, bueno, pero me están pagando. Y dije, uy, por ejemplo, hoy me iban a pagar. La tiene como 15 días, imagínate. Ajá, y recuérdate que para los efectos de IVA, cuando tú colocas base imponible e IVA, eso va directo al libro de venta, y a la hora de hacer débitos y créditos fiscales, si te sale pago, tú tienes que poner platica tuya para pagar. Está bien, claro. Ok, entonces cuidado con eso. Adelante, Claudio. Ajá. Claudia. Profesor, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, profesor, en el caso de, por lo menos a nivel ya de nosotros como contadores independientes, ellos envían lo que uno llama pues el reporte Z para poder hacer la carga de esos ingresos. Por supuesto especifican lo que es en bolívares o si es en dólares. En el caso, claro, todo se hace a nivel de la información para el ticket fiscal, obviamente va a ser en base a bolívares, pero cuando el cliente cancela en dólares, ese registro contable, ¿cómo se debería manejar? A pesar de que está el ticket de la impresora fiscal que se maneja en factura, se maneja, perdón, en bolívares y se hace el cargo igual del IGTF, pero es en dólares, pues que es obviamente lo que nos expresa cuando se cobra ese IGTF. Ajá, disculpa, Claudio, que si vieron la niña me vino a consultar algo. Claudia, pero la duda ¿cuál es? Que no capté la duda.
Ok, la duda es, tengo mi ticket de la impresora fiscal de X día, un día, ¿ok? Tengo, obviamente ese registro va a ser todo en bolívares, mi ingreso, mi IVA, o sea, mi débito fiscal, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando el cliente cancela en dólares? Que se registra obviamente ese IGTF. ¿Cómo debo registrar ese movimiento en dólares para reflejar eso en una cuenta en efectivo en dólares? Caja, lo vamos a ver ahorita. Ah, ok, ok. Lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver el ejemplo si te pagan en bolívares o si te pagan en dólares. Sí, o igualmente en bolívares y en dólares, que a veces pasa mucho eso, ¿no? Si te pagan en dólares, ahí vas a registrar la diferencia cambiario al momento de colocar el dólar en caja. Día a día, cuando tú mantengas esa pieza monetaria dentro de caja, te va a generar el diferencial cambiario, porque tienes el físico. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Okay. Adelante, Freddy. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, excelente. Yo, en un comentario, yo tengo un proveedor que él me factura en bolívares y me factura en dólares. Y por lo general le pagamos 8 días después de la facturación. Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos siempre en bolívares a la tasa de cambio de la fecha de la factura. De la factura. Y posteriormente él nos emite una nota de débito. Correcto. Por el diferencial cambiario a los días que nosotros le pagamos. ¿Eso es correcto? Totalmente. Más, eso, primera vez en estos cursos que damos, ¿verdad, profesor Alex? Sí. Que escuchamos, primera vez que escuchamos que lo hacen bien. Ese es el deber ser. Eso está perfecto. Perfecto. Gracias. Eso está perfecto. Ajá. Menos mal que eso queda, menos mal que está grabado. Si por cualquier cosa alguien quiere volver a escuchar. Alguien de Señal, si alguien de Señal está escuchando, no todo el mundo es maula, hay gente que se hace las cosas bien. Exactamente. Disculpa, yo no escuché bien por el internet, ¿se puede repetir? Sí, ajá. Freddy nos estaba dando el ejemplo, Freddy, si quieres repite, de que a él le facturan en bolívares y en dólares. Deja ¿verdad? que Freddy se lo haga. Adelante, Freddy. Sí. Tengo un proveedor que le compramos como 3 veces a la semana y él nos factura. La factura de él está emitida en bolívares y en dólares. Y por lo general nosotros le pagamos 8 días después de la emisión de la factura. Entonces siempre le pagamos en bolívares. ¿Qué hacemos? Le pagamos en bolívares a la tasa de cambio de la fecha de la emisión de la factura. ¿Ok? Y posteriormente él nos envía una nota de débito con el diferencial cambiario de la fecha en que se emitió la factura a la fecha que nosotros le pegamos. Ah, perfecto. Esto es lo que tengo que hacer yo entonces. Ajá. Y varias veces me han preguntado que cuántos días tiene para pagar la nota de débito. Para mí es inmediato. Inmediato. Entonces lo que se hace es... ¿Cómo? Sino también se deprecia. Claro, entonces ahí viene otra vez lo que le decía, lo que decía Francia, tú tienes que tener una relación comercial con gente seria. ¿Sí me explico? Y por lo que estoy escuchando, Freddy es un proveedor habitual, o sea, 3 veces a la semana. Eso, bueno, Laura, disculpa, José. Laura hacía el comentario mientras ustedes estaban hablando de que ella está llevando ese proceso, pero que sus clientes se muestran renuentes y se molestan. Yo voy a dar una opinión. No, esto no quiere decir que esto es academia. Esto no es académico ni es fuerte. Usted en la empresa donde yo he trabajado, y discúlpeme que el profesor habla de mi vida personal, de mi experiencia profesional, tanto el talento humano, tanto los clientes como los proveedores, usted tiene que, a los 3 sectores, usted tiene que picarlo en 3. Gente que yo debo promover, gente que yo debo de mantener sus condiciones y gente que yo tengo que salir de esa gente. Eso es muy duro, pero así es la vida. ¿Ok? Por ejemplo, a los clientes que usted es gente seria, usted le debe dar 5 días de crédito, 3 días de crédito, 4 días de crédito, de manera que tú tu cartera la empieces a diferenciar. Le des un crédito, le des mejores precios, de manera de que se incremente ese cliente. E igual los proveedores e igual el personal. Tu personal, tú tienes que decir cuál es la gente que para el año que viene yo quiero que esté mejor conmigo, si le va a dar una bonificación,
si lo vas a ascender, etcétera. Y gente que tiene que decirme, señor, usted no me está rindiendo. Si para el año que viene usted no me da los resultados, chao. Igualito con los clientes. Si usted tiene clientes, usted tiene que identificar quiénes son los clientes que se están adaptando a lo que usted quiere para su empresa. Usted dice, mire, bueno, con todo cariño, con todo respeto, no se lo vas a decir a toda la cartera, se lo vas a decir a ese cliente. Mire, ¿sabe qué? Búsquese otro proveedor, porque usted me está generando más problemas. ¿Sí me explico? Y ahí tú vas educando, porque la relación comercial es una relación entre pares, una relación entre socios. Entonces, si usted no me está ayudando, el diferencial cambiario, la pérdida cambiaria la voy a asumir yo. ¿Sí me explico? A menos, y eso es otra cosa. Hay comerciantes que prefieren asumir la pérdida cambiaria a través de la rentabilidad. Bueno, establecen unos márgenes de ganancia del 40% y ahí asumen pérdida de facturación, diferencia en cambiario. Bueno, pero eso es otra cosa. Cuando te caes un debt, explicarle eso a la gente de Sundet. A mí me parece muy difícil explicar eso. ¿Sí? O sea, entonces yo tengo que ser académico, le tengo que decir, bueno, si usted le cae un debt, no, es que le pongo 40% porque el diferencial cambiario y esto y aquello. Sí, bueno, ok. Listo. Sí, señor. Okay, Freddy, ahora, si quiere, quita la mano para estar pendiente. Ya deja que Freddy quite la mano para estar pendiente quiénes la están levantando. Ok, ahora sí, continúa. La otra pregunta que tenía es que puedo tener facturas que cobro en dólares y otras en bolívares. Esta pregunta la he hecho varias veces y la respuesta en la mayoría de las veces es no debería. No debería. ¿Por qué? Porque me complica el proceso de cobranza. ¿Sí me explico? Ahora, si es un cliente extraordinario, habíamos mencionado que esa clasificación de los clientes es una cuenta clave. Bueno, tú deberías tener entonces una cuenta clave, un tratamiento diferente a esos clientes. Pero en términos generales no, porque te hace que tengas una diferencia. Entonces, tienes que analizar y posiblemente, bueno, para mis clientes cuentas clave, yo voy a tener un tratamiento distinto. A esto lo voy a facturar en dólares, etc. O sea, lo normal para los efectos de control, no, la respuesta debería ser no. Y en el cuerpo de la factura tiene que establecerse que todas las notas, déjame leer acá, debe realizarse el pago y cómo debe cancelarse la nota de crédito. La respuesta es sí. La respuesta es sí. El cuerpo de la factura tiene que aparecer, como les digo, ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en este aspecto. ¿Cómo debe ser el registro contable? Bueno, el registro contable es muy sencillo. En el caso de cuentas por cobrar, se va a hacer 31,14 contra la venta de 31,14 y el registro del costo de venta 23,95 contra inventario, la salida de inventario 23,95. ¿Vale? Este ejercicio lo vamos a mantener para el resto de las operaciones, pero es un ejercicio muy sencillo. Y aquí estamos hablando de que vendimos un champú por $10 a una tasa de cambio de 3,11 con la emisión de la factura 001 y registramos la salida por el costo por 23,95. ¿Sí? Ahora, aquí viene la otra parte. Si se fijan en la parte de facturación en divisas, no es complicado. Simplemente es el tema del cuerpo de la factura, la tasa de cambio y la relación que tenemos entre la nota de crédito y la nota de débito para que el cliente nos cancele a su presentación. Pero ahora vamos a hablar de cobranza en divisas. Y aquí sí se abren ciertos riesgos y ciertas cosas interesantes. Estamos hablando exactamente del mismo día, el día 18 de junio, el mismo precio de venta, ¿verdad? La fecha de cobro va a ser el día 30 de junio y la tasa de cambio a la fecha de cobro va a ser de 3,20. ¿Vale? Del 18 al 30 de junio. Las preguntas para esta cobranza son, ¿afecta cómo es el modelo de negocio que tiene diseñado al momento de la cobranza? Recordemos de que no todo negocio tiene un modelo, no todos los modelos de negocio son iguales. Hay modelos de negocio donde la venta es en efectivo. Por ejemplo, las ventas de hortalizas y verduras a cielo abierto. Eso es de contado. ¿Sí me explico? Entonces, esa cobranza en divisas o el modelo que usted escoja va a hacer una diferencia en cómo va a ser la cobranza en divisas. ¿Existen diferencias en los distintos modelos de negocio?
existen diferencias, efectos en el modo de gestionar la cobranza que afecta el flujo de caja, porque ahí es donde viene la importancia de diferenciar cuál es tu modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es dando crédito, tienes que entender que esos días de crédito afectan tu flujo de caja. Y ahora no solamente el flujo de caja, te afecta diferencial cambiaria. Entonces, si todo el racional que ha hecho el profesor Alexis de aquí a diciembre, te estamos mencionando de que el dólar va a tener una depreciación, esto quiere decir entonces que dentro de tu modelo de negocio, dentro de tu rentabilidad esperada, tienes que incorporar también entonces esos días, ¿verdad? Y aquí hago una reflexión. O sea, ¿alguien recuerda la imagen del hombre que vendió de contado y el hombre que vendió a crédito? Hoy no fío, mañana sí. ¿Por qué? Porque tiene un costo vender a crédito, tiene una implicación financiera. ¿Vale? Respuesta a estas 4 preguntas, me escucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay una diferencia en el modelo de negocio? ¿Hay una relación con respecto a la cobranza en divisa? Está muy calladita. Al comienzo comenzó Daniela haciendo preguntas, pero después se quedó calladita. Aquí viene Francia. Adelante, Francia. Bueno, experiencia, en una empresa que trabajé, que era, se distribuía lubricantes, ahí había, o sea, como era ventas foráneas, sobre todo las ventas foráneas, cada 8 días o cada 15 días, depende de dónde fuese, se dejaba la mercancía y se cobraba en el momento en que se volvía, dice que ellos volvían a hacer la venta. Sí, o sea, volvían, cobraban y volvían y hacían pedido y todo así. Cuando se reponía se hacía la recompra, se llama eso. Sí, exactamente. En otro, en el que trabajé en un restaurante, me llamaba la atención de que a veces no, pero sí, subieron ventas en la semana, pero entonces a veces había mucho consumo de los socios, ¿sí? O llegaban los amigos de los socios y que iban a pagar después y se tardaban, y entonces era que uno le demostrara, digo, sí, ya va, pero mire, todo el consumo que ustedes tuvieron, también el consumo que hubo de personas, y no era que iban y se comían un platico, era que llevaban a la familia completa y todo eso, y después que pagaban. Yo, cuando me retiré de allí, había facturas que llevaban 3 meses todavía pendiente de cobro. Entonces, claro, hay diferentes negocios que no se deben de hacer esas cosas, o sea, por lo menos de comida y eso. No, eso se llama, eso sí, es simplemente de que exige un uso intensivo de capital de trabajo. Exactamente. Y ese capital de trabajo, si lo estamos aportando los socios, tiene que haber un rendimiento de ese capital de trabajo. Exactamente. Entonces, pero el otro, si se cobraba era a los 8 días, entonces, pero se cobraba siempre en dólares a como se había negociado. Todavía no estaba muy bien, por ahí en la factura iba incluido de una manera así como escondida, ¿sí? Pero no se había colocado el formato como tal, no sé ahorita cómo lo harán, pero en ese momento era así, pero se cobraba en otra moneda. Si la persona de repente decía, ay, tengo bolívar y voy a pagar en bolívar, se anulaba la anterior factura, si se podía, y se le hacía a nueva factura, pero con el precio bolívar. Eso es lo que yo le decía, que había distorsiones de factura en cuanto a precio producto. Perfecto, ¿no? Y fíjense, ahora les menciono de que el profesor desde el inicio habíamos hablado de el efecto, lo que en la terminología vulgar hablaba de inflación en dólares. Mucha gente piensa que al colocar sus marcadores en dólares, ajá, pero es que cuando tú vas a reponer tu inventario, cuando este restaurante tiene que volver a comprar esa misma papa, lechuga, aumenta de precio en dólares. Entonces tú cobras, ¿verdad? En dólares, pero resulta que con eso no puedes volver a reponer el inventario. ¿Va? Entonces, es muy importante que entendamos el modelo de negocio, cómo opera, cómo funciona, para que no perdamos de vista de que a pesar de que nosotros estemos facturando en dólares y cobrando en divisas, Venezuela opera de manera distinta. ¿Sí me explico? O sea, no debemos de perder de vista estos elementos. Usted puede estar facturando en dólares, usted puede estar cobrando en dólares, pero tiene que tener también incorporado dentro de tu flujo de caja cuál es el valor de reposición de las compras. Si no estás comprando en la misma velocidad,
puede ser que ese margen de rentabilidad en algún punto, si lo estableciste muy bajo, te esté pegando. ¿Ok? Es muy importante eso. Listo, adelante. Profesor, usted le había, creo que me había dicho que Daniela, quería preguntarle a Daniela. Sí, no, que Daniela arrancó preguntando muy fuertemente, pero ahora está muy calladita. No sé si está manejando con propiedad todos estos aspectos, tanto de la facturación como la de la cobranza. Y si tiene duda, que haga sus preguntas. Ajá. Aquí había una pregunta, profesor, creo que Laura había dicho, no sé si ahorita ese debería ser, pero no todos la aceptan y los clientes se ponen muy renuentes. Ah, creo que habíamos hablado Sí, de ya esa la habíamos comentado. La que no veo ahora, Daniela debe haber perdido conexión porque no la estoy viendo. Qué mal. Sí, Qué señor. mal. Bueno, vamos a seguir. Tema. Vamos a seguir porque hay unos temas más adelante, esto se va a poner muy interesante. Fíjense. Entonces el crédito, también el profesor Alexia hablaba mucho del crédito comercial. Claro, pero el crédito comercial cuesta. Pues si usted quiere incrementar las ventas a través del crédito comercial, tiene que calcular cuánto vale ese crédito. ¿Sí? No es poco importante. Ahora, cuando hablamos de cobranzas, si el pago es con, fíjense, yo dije cheque. Daniela, yo creo que a lo mejor nunca llegó a ver. Romualdo te levantó la mano, José. Ajá, Romualdo, adelante. Disculpa, una pregunta, o sea, ¿No? y yo puedo emitir una factura pro forma diciéndole lo que le voy a cobrar en dólares y después cuando él me pague, le hago la factura me pagó en dólares o en bolívares a la fecha tal, a la tasa de cambio tal, y hoy le emito la factura. ¿Se puede? La factura pro forma debería ser lo más cercana a como tu sistema del modelo de negocio está. ¿Sí me explico? Ok. Para lo mismo que estamos conversando del tema de la seriedad. O sea, si tú eres un establecimiento serio, la factura pro forma, el monto que tú le montas en pro forma, sea en dólares o bolívares, debería ser muy parecido. ¿Sí me sigue? No sé si te estoy respondiendo. Bueno, sí. Por ejemplo, así lo hace la Cámara, lo hace así. Ellos a los afiliados les facturan en dólares y le ponen cada 60, 50, 60 y le mandan la factura. Entonces le dan 5 o 10 días y hay otros que pagan después. Y a veces algunos pagan en moneda extranjera y otros pagan en bolívares. Los que pagan en bolívares les pagan a la tasa de ese día y ellos mandan la factura como registran en bolívares a la tasa. Ok, está bien. Bueno, pero es que tú emites la factura en el momento que te hacen el cobro, lo que te pagan. Pero está bien, eso es lo mejor. No, está perfecto, porque tú la factura, fíjate que tú no vas a tener diferencial cambiario. Por eso, entonces, eso es un modelo que también puede aplicar uno para no estar emitiendo notas de débito, ¿no? Exactamente. Y así evita el diferencial. Bueno, pues le voy a aplicar la misma a ellos. Bueno, te factura así para que no me... Tú le emites una factura pro forma a la fecha que normalmente al principio de mes, porque tú dices, bueno, independiente, pero el tema es que tienes que tener un control, Romualdo. Administrativo. Un control exacto, porque entonces, ¿cómo tú vas a cuadrar las cuentas por cobrar? A menos de que tu sistema contable sea en base efectivo. Y ese es un temazo, los contadores sabemos, cuando es en base efectivo, tienes que tener controles, pero bueno, ¿sí me explico? O sea, puedes hacerlo, sí, pero tienes que tener unos controles administrativos y el seguimiento es muy cercano para ver que efectivamente al cierre del mes están todas las facturas. Y si no están todas las facturas, ¿dónde queda esa deuda? Piensa que ya, yo sabía que ese tema iba a ser importante. Ya va, José, porque Enrique también te hizo una acotación. No sé si tú la pudiste leer antes que vaya. Vamos a esperar que Enrique la vuelva a colocar. Lo que pasa es que cuando se escribe, se quita muy rápidamente. Vamos a ver. Tenía aquí en el chat. Buenas noches. Se puede emitir una nota de entrega y al momento que se cobre la factura, al momento en que sí, Enrique, la respuesta es sí. Es exactamente igual. Tú le emites una nota de entrega, pero vamos otra vez al tema de los controles, Enrique. Es muy peligroso una nota de entrega cuando hay una salida de inventario, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, tú vas a registrar una salida de inventario contra qué. ¿Sí me explico? O sea, el tema sí se puede hacer desde el punto de vista contable, perfecto. Fíjate que yo estoy tratando de llevar estas preguntas a nivel de control,
no tanto de contabilidad. O sea, estoy hablando de contabilidad, pero quiero llevar el control. O sea, te puede generar un problema de descuadrar tu inventario. ¿Sí me explico? Bueno, espero que Enrique, si escuchaste y estás bien, escríbeme por el chat. Ok, de acuerdo, para yo saber que la respuesta fue respondida. Freddy, adelante. Freddy. Se le cayó Freddy. Freddy no, ahí viene. Aló. Ajá, Freddy, adelante. Disculpa que me he pedido. Una pregunta en relación al uso de las facturas pro forma. Ajá. ¿Cómo haces si la factura la emites un día 25? ¿Cómo haces con el cierre de mes? Con esa factura pro forma. Es que precisamente eso es lo que le estoy diciendo a Romualdo, que tiene que tener mucho cuidado, porque eso no es una factura, eso es un formato, eso es cualquier cosa, es una hojita sin implicación, como un presupuesto prácticamente. Un presupuesto para que el cliente pague. Es decir, que para los... Lamentablemente se le fue la señal. Para los efectos, es como que si no hubieras emitido factura. No, y por eso le estoy diciendo a Romualdo que el riesgo precisamente, si le emitiste ponte que él tenga 100 afiliados, y él emite la factura, él se los envía y ellos le van a pagar en el transcurso del mes. ¿Cómo sé yo cuántos? Obviamente él tiene su cuadro, porque no son muchos. Dice, no, me pagaron 20, me pagaron 50. En esta fecha me quedaron 50 morosos. Si es en base efectivo, no pasa nada. Pero tienes que tener un control que diga, me debe, estos 50 asociados me deben. ¿Sí me explico? Sí, no vas a tener una cuenta por cobrar, porque en base efectivo no se genera cuenta por cobrar. Sino hasta que factura, exacto. Ajá, pero tienes que tener el control. No, tienes control. Un control extracontable, que para mí, bueno, eso es medio peligroso, pero bueno, contablemente se puede hacer. Ajá, contablemente es posible. Adelante, Roger. Okay. Te escucho, Roger. No, tienes el micrófono apagado, Roger. No, todavía sigue el micrófono. Sigue con el micrófono apagado. Enciende el micrófono. Bueno, Roger, ahora sí, Roger. Ahora sí. Ajá. Nosotros trabajamos con un proveedor con una modalidad que es así. Él nos manda, nosotros le pedimos una cantidad de mercancía. Eso da, por decirle, $100. Él nos manda 2 facturas por la mitad, una pro forma por 50 y una fiscal por 50. Pero al momento de llegar a la fiscal, yo le giro la retención y le pago el 25% del IVA. Me queda lo de la base imponible. Eso se lo voy a pagar dentro de 15 días, pero a la tasa que tenga el Banco Central de ese día. Y después, inmediatamente, a los días posteriores, me llega la nota de débito por el diferencial cambiario. La otra mitad que me quedó en dólares, sí se la pago cuando quiera, a los 30 días de su vencimiento. Yo creo que está bien, Roger. Eso es lo que le estoy diciendo. Así es que lo manejamos nosotros. Claro, pero discúlpame que hable en términos, pero es medio riesgoso, ¿sí me explico? Sí, claro. Ajá, tú lo estás llevando y está bien. Está bien, contablemente todo está bien. Pero bueno, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, eso que no está, tiene que tener cuidado de tener, vas a tener un diferencial ahí, un tema de costo, pero bueno. Sí. Yo no soy tu asesor. Si fuera tu asesor, te digo, bueno, vamos a ver cómo es esto. Pues es medio peligroso. ¿Está bien? Sí. Ok, gracias. Mira, ahí tienes dos manos alzadas de dos jóvenes, Karen y Laura. Vamos a ver quién está primero. Creo que está primero Karen. Adelante. Karen, sí. Roger, si quieres apagar el micrófono y bajas la manito para saber quién está pendiente. Adelante, Karen. Se fue Karen. Laura, adelante. Sí. Aló, ¿me escuchan? Ajá, adelante, Laura. Aló. Te estamos escuchando. Habla por aquí, Karen.
Ajá. Ajá. ¿Karen o Laura? No, Laura. Ok. Ah, ok. ¿Y quién estaba hablando ahorita? ¿Era Laura o Karen? ¿Quién había hablado? Laura, haz tú la pregunta. Bueno, Laura no aparece, me voy a adelantar yo. Karen. Adelante. Adelante, Karen. ¿Qué me está ocurriendo con ciertas empresas que estoy asesorando, no? Efectivamente, la asesoría radica en tienes que emitir nota de débito o nota de crédito por diferencial cambiario según sea el caso. Cuando estoy verificando la contabilidad de algunos clientes, veo que hay proveedores de esos clientes que no le emiten las notas de débito, pero mi cliente las paga. En vista de que este proveedor no lo cancela, no genera el documento, la nota, automáticamente yo sí reflejo un gasto por diferencia de cambiario. Y lo mismo hago con el tema del cliente. Por ejemplo, si mi cliente facturó y cobró una diferencia por encima y mi cliente, porque es necio, por decir algo, no quiere generar una nota de débito, yo cuando voy a preparar la declaración de impuestos sobre la renta, lo incluyo como otros ingresos, en tal caso como utilidad en diferencial cambiario. Indistintamente de que no tengo el documento, yo estoy cubriéndome las espaldas cuando vean los movimientos de divisas o de bolívares. Si no ¿No hay ningún problema con ello? Sí, No Karen, tengo el documento. Si no tienes el documento, Ajá. como contador, te diría que fuera no deducible. Porque ese es el motivo. Claro, lo que pasa es que estoy teniendo Claro, lo entiendo, pero cuando hago el análisis a efectos de ingresos, yo no puedo justificar un ingreso de un cliente porque mi cliente le pagó mucho más y no quiso emitir la nota, no cobró mucho más y no quiso emitir la nota de débito, por las razones que sean. Yo, extracontablemente, le hago el análisis del ingreso, los otros ingresos por diferencial cambiario, porque no puedo reflejar ingreso de menos. Cuando revise mis estados de cuenta van a ver que hubo una cobranza adicional, de lo contrario parecería una evasión fiscal a efectos de IVA. No, es que el señal, mientras más ingresos tú le pongas, mejor. Claro, lo que pasa es que tampoco van a estar amparados las notas por esos otros ingresos y los declaro para efectos de impuestos sobre la renta al final del periodo. ¿Cuál es la pregunta, Karen? Quiero saber si en tal caso, no teniendo el documento de nota de débito o de crédito, según sea el caso, yo lo puedo seguir incluyendo en mi declaración final de rentas. Si vas a pagar el impuesto, sí. Al señal que el señal jamás te va a decir algo del ingreso. Nunca. Claro, lo que pasa es que ese ingreso no va a estar en IVA, pero sí va a estar como otros ingresos en impuestos sobre la renta por diferencial cambiario. ¿Lo sigo manejando de esa manera? Es que la pregunta es, el tema es, todo ingreso que tú registres, vas a pagar impuestos. ¿Sí? El riesgo lo vas a tener en costos y gastos, no en ingresos. No. Tengo una cobranza. Vamos a decir que tuve la cobranza en noviembre. Cobré mi factura perfectamente, pero me pagaron tarde, como es el caso que estamos analizando. Recibo 5 días más dinero porque el cliente fue muy bondadoso y me pagó el diferencial que notó por la pago tardío. En el IVA, ¿ok? No se reflejó hasta que yo hago la conciliación de los ingresos. No lo reflejé en el IVA, la diferencia por una nota de débito que no se entregó, pero sí lo declaré como otros ingresos por diferencial en mi impuesto sobre la renta. Estoy dejando el IVA. Pero claro, lo que no entiendo, ¿cuál es la pregunta del riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tú estás viendo? A que no tiene documento legal. Que no estoy generando un documento de débito. No tengo un documento de débito, una nota de débito de mi cliente para su cliente. Pero no importa, lo estás declarando como otros ingresos, vas a pagar impuestos por esos otros ingresos y ya. El fisco no Sí, pero no estoy generando, si me hacen una fiscalización por IVA, estoy asumiendo ese riesgo. Bueno, claro, asume ese riesgo y te... Porque no tengo una nota de débito.
Exactamente. Tienen Mi uno- pregunta es, ¿lo sigo asumiendo de esa manera, obviando el IVA de una nota de débito que no se generó? Pero ¿cuál es la opción? Creo que es la única que he aplicado porque es la más viable, ¿no? Y quiero saber si hay No hay otras otra. opciones adicionales. No hay otro. Ok, No hay otro. ok. Dale. Listo. Creo que está Gracias. Claudia y Laura. No sé cuál de las dos. Buenas Laura. noches. Ajá. Buenas ¿qué noches, disculpa que no me escuchaba. El audífono estaba malo. Bueno, ve, ahora con la intervención de la señora Karen, creo que fue, tengo otra segunda inquietud. Pero por lo menos en el tema de las proformas, ese es casi mi día a día, ¿sabes? Yo tengo que emitir proformas porque por lo menos acá en Puerto Ordaz, todavía hay algunos servicios que se prestan a las empresas del Estado. Y como estamos, creo que no es solamente en Puerto Ordaz, sino que saber que todo el que trabaje con el Estado, sus pagos son de 30 días en adelante, ni siquiera son de 15, sino de 30 días en adelante. Yo manejo facturas pro formas donde solamente le coloco mi base es tanto y mis servicios son tanto. Que en el momento, y se lo coloco todo en dólares, pues. Las facturas pro forma son en dólares. Okay. Una vez que ellas me pagan, yo le emito la factura y ahí es donde yo le cobro el impuesto. Está mejor, esa es la forma correcta. Ese es y yo le cobro el impuesto y se acabó, porque de verdad que me es muy demasiado engorroso porque las empresas del Estado tienen una situación acá que ellos no te quieren aceptar nota de débito por diferencial cambiario. Y que te voltea la caja, Laura, se te voltea la caja porque entonces tienes que pagar el IVA. Exacto, entonces yo lo que hago es, mira, yo te le emito la proforma por la base imponible, por la base imponible, porque por lo menos religiosos sí son los comprobantes de retención, porque como si son religiosos los comprobantes de retención, entonces yo le emito la proforma por la base imponible. Cuando ellos me pagan la base imponible, yo emito la factura. Y en el momento que le emito la factura, ya sí va con el IVA y todo eso. Pero como ellos acá te retienen IVA, impuestos sobre la renta, porque en ese caso es servicio, impuestos sobre la renta, impuestos a actividades económicas, timbres fiscales, compromiso social. Cuando tú te das cuenta, la diferencia es algo así como que casi nada, ¿no? Hay veces más bien que yo viene y me dicen, mira, me debe. Y yo le digo, bueno, chévere, descuéntatelo en la siguiente proforma. Pero es la única manera, porque si no, nunca me paga. No, por eso es que en el caso de la proforma yo lo manejo así y bueno, hasta los momentos he visto que como que me ha ayudado a llevar un poquito más control de lo que tengo. Fíjate de los comentarios que hemos hecho de la factura proforma, yo lo que he dicho es el tema del control a los efectos de tener, por ejemplo, el caso del caballero de la Cámara, de que efectivamente le enviaste la notificación a todos, de que todos están enterados que deben, o sea, el tema de control. En el caso de la factura proforma, fíjate que también hablamos de la nota de entrega, o sea, lo que es salir de inventario, también hablo exactamente igual, el asunto que tiene que tener cuidado con el control del inventario. Y en el caso que tú me estás diciendo, conozco, créeme que yo he visto eso muchísimas veces y yo no quisiera tener los pantalones de esos contadores. Es muy complicado. El tema del flujo de caja es siempre es negativo. O sea, ahí viene el otro tema. ¿Cuál es la única manera de mantener ese negocio? Los márgenes de rentabilidad tienen que ser muy altos. Y volvemos otra vez lo del precio justo. Ajá, pero ¿cómo hago yo si nada más en la parte de costo financiero se lo comen? Nada más con el tema correcto. Nada más con el tema de los impuestos, ¿sí me explico? O sea, nada más con el tema de los impuestos. No, con el tema de los impuestos y todo lo que te quitan, porque con el Estado te quitan de todo. Por eso. En el caso de la intervención de Karen también. Ajá. En el caso de la intervención de Karen, a mí me pasa algo parecido porque los servicios de telecomunicaciones son pagados por anticipado. Son servicios como el Digitel, Movistar. Sabes que tú para disfrutar del servicio, tú lo tienes que pagar para poder disfrutar del servicio ese mes. Sí. ¿Qué pasa? Hay muchos clientes que antes de que cuando nosotros le llamamos generación, póngase usted que para el 5 del mes de agosto estoy generando la facturación de agosto.
Entonces, esas generaciones, hay muchos clientes que vinieron y me pagaron en efectivo por adelantado la generación de agosto, la generación de septiembre, y la generación de repente viene el cliente y me dice, ay, vale, yo te voy a pagar a ti 3 meses por adelantado para yo olvidarme que te debo el servicio. Claro. Yo los tengo en cuenta, o en este caso cuando me pagan en efectivo, yo los tengo en efectivo, los recibo, pero como yo no puedo facturar el servicio por adelantado, yo lo que hago son notas en mi sistema me permite, porque Recibo. aparte de que es un recibo, Ajá. exacto, porque el sistema, porque mi sistema, aparte de ser un sistema administrativo en la parte de telecomunicaciones, es un sistema operativo, porque por allí es el que me permite, el sistema automáticamente, cuando cae en mora, ¡pum!, te quita el servicio. Entonces tiene esas dos cosas. ¿Qué me pasa? Yo juego mucho, yo espero que no esté ningún fiscal del CENIA por allí. Yo juego mucho con el flujo de caja en efectivo. ¿Sí? Porque sí hay momentos donde mis ingresos en facturación me pasa lo contrario. Son muchos más de lo que yo te puedo justificar en banco, porque la mayor parte de mi recaudación proviene de un efectivo. No sé si me están copiando la idea. Perfecto, perfecto. Entonces, allí se me voltea mucho la situación, porque he tenido fiscalizaciones, y que eso es algo que todavía yo creo que la administración tributaria se le ha escapado de él. ¿Cómo controlas tú que yo recibo efectivo? O sea, si yo recibo efectivo. Tú todavía no tienes la potestad de que yo... Ya vamos a verlo de ahorita. revisarme y de fustigarme. No, ya vamos a verlo ahorita. Ya en la siguiente lámina es ese tema. Bueno, yo por lo menos, o sea, porque a mí me pasa eso, que muchas veces mis ingresos, mi facturación es mucho mayor a lo que realmente está en banco. Porque mis ingresos, el 100% de mis ingresos está representado porque un 60% de la recaudación es en efectivo. Claro, claro. Está bien, pero vamos a hablar entonces ahora del tema del cobro en efectivo. ¿Está bien? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? Cuando a mí me pasa así, hay servicios que yo igualito tengo que pagar que son muy costosos. Se hace CanTV, se hace Corpoelec, se hace que son efectivos, que son servicios que tengo que pagar en bolívares, y muchas veces no tengo el flujo de caja disponible en bolívares para hacer el pago. Yo voy, tomo cierta cantidad de dinero, la coloco en cualquiera de los bancos que me reciben, hago una remesa de cambio, y yo hago un asiento de como que el efectivo que me entró en caja lo paso para banco, y hay veces que me genera así un diferencial, porque ellos, ¿qué pasa? Ellos, los cambios por remesa es una cuestión que ellos claro, te colocan Claudia, el dinero. Claudia, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, ya lo vamos a ver. Ah, ok, chévere, pues gracias. Vamos a avanzar, listo. Me bajan la manito para saber si son intervenciones anteriores o nuevas, por favor. Eso, gracias. Muy bien, vamos a seguir. Fíjense, este es el caso de que el pago es con cheque o transferencia. Hablábamos entonces que lo recibíamos por banco, 31,13, una cuenta por cobrar de 902. Bajamos la cuenta por cobrar y registramos el diferencial cambiario porque una cuenta monetaria, porque ya tenemos el cobro. En el caso entonces, ¿verdad? Para registrar la factura 1 de $10 con cheque Baneco 789 a una tasa de cambio de 3,2 y emisión de nota de débito por 902. Si se fijan, el monto de diferencial cambiario es el monto de la nota de débito, ¿verdad? Cuenta por cobrar contra diferencial cambiario. Y el segundo registro para registrar el cobro de la nota de débito, ¿verdad? Por 902.000 de fecha 36 por concepto de diferencia cambiario. Y aquí yo descargo y recibo el monto en mano. Ahora, cuando el pago es en efectivo, estamos hablando caja, el monto del efectivo recibido a la fecha en que entre en la caja contra cuenta por cobrar, y ahí registro el diferencial cambiario. Es decir, en las dos modalidades, yo estoy registrando el diferencial cambiario en el momento en que recibo el pago. ¿Ok?
Y en el caso de que estamos hablando acá del recibo del efectivo de estos $10, digo, para registrar el cobro de la factura 1 de $10 a una tasa de 3,1. ¿Ok? Entonces, en ambos casos yo voy a registrar el diferencial cambiario. En el caso de que me paguen la nota de débito, ya tiene registrado la nota de débito y disminuyo la cuenta por cobro. No sé si está claro acá. Ahora tú tienes ese efectivo en una caja en dólares. ¿Qué pasa si tú una caja en dólares la recibiste el lunes y no lo registras? ¿Va a quedar en alguna parte el diferencial cambiario? No. Entonces, en el caso también, por ejemplo, de los supermercados que reciben el efectivo, cuando hay una variación de la tasa del efectivo que tienes allí, ¿hay un registro de diferencial cambiario? Sí, hay un registro de diferencial cambiario por la variación del efectivo que tú tienes, pero no a través del registro de las piezas. Es en el registro de las cuentas por cobrar, en el registro de la caja. ¿Qué es lo que se tiene que tener? Se tiene que tener un control al inicio del abrir la caja, al cierre de la caja, y tienes que tener un control que en el sistema se registre la tasa de caja. ¿Vale? Compra de inventario en divisa. Ahora, el ejercicio es el siguiente. La fecha de compra es mismo 18, el precio unitario es de 7,69 para un total de la compra de $76 y el total de la compra en bolívares es 239,52. A los efectos del impuesto sobre la renta, ¿qué transacción tiene más riesgo? Que era lo que estábamos viendo anteriormente con Karen. ¿Cobrar en divisas o comprar inventario en divisas? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, lo estábamos viendo precisamente, tiene más riesgo el costo que un ingreso, porque el costo te disminuye el impuesto a pagar. En cambio, el ingreso te aumenta el impuesto a pagar. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la visión de riesgo. Es muy distinto una de otra. Entonces, ¿cuál es dónde se tiene que tener más cuidado? ¿Entre el cobro o en la compra? En la compra de inventario. ¿Puedo o no puedo comprar inventario una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela? La respuesta es sí, pero no solamente va a ser reconocible a los efectos de la deducción de ese costo y de ese gasto el diferencial cambiario de la tasa del Banco Central de Venezuela. Si tú lo registras con una tasa superior, tienes que tener en consideración de que ese registro te puede a ti incrementar el riesgo de que esa declaración te suba una multa o una sanción. ¿Qué tengo que hacer si compro inventario una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela? Registra tu compra de inventario a la tasa del Banco Central de Venezuela y la diferencia la vas a registrar como una partida no deducible. ¿Ok? Y ahí te evitas ese problema. Cuando yo llego aquí, mucha gente, muchos colegas, no, pero bueno, yo estoy hablando del punto de vista de riesgo. ¿Usted quiere tener un riesgo de fiscalización en su local, sí o no? No. Ah, bueno, haga esto. ¿Quiere tener riesgo de fiscalización? Sí. No va a dormir tranquilo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y si pacto en divisa y la factura me la emite en bolívares, ¿qué puede hacer el señal? Es una pregunta que también ha sido bien importante. No pasa nada, porque el señal lo que va, o sea, él lo que va a ver es el documento, independientemente del pacto o independientemente, lo que va a ver es el soporte de la compra de ese inventario. Si esa compra no queda documentada en una factura con todos los elementos, obviamente se está incrementando el riesgo de una fiscalización. ¿Ok? Karen, creo que tiene una pregunta. Ah, no, perdón, listo. El registro sencillo. Lo que te preguntaba, lo que iba a preguntar, disculpa. Con respecto a la lámina anterior, pasa muchísimo. Hay, por ejemplo, un proveedor dueño de lo que, con factura fiscal, de lo que nos va a cobrar y de la manera como se lo vayamos a pagar. Es un pacto entre proveedor, comprador. No te escucho, Karen. Si quieres hacer yo tengo a la tasa que me está... Karen, que no te escucho. Me la aprovecho por completo. Mándale la pregunta al profesor. ¿Me escuchas?
por WhatsApp para poderte la responder. Porque que se te va. Ok, voy a tratar. Vamos a ver si, a ver rápidamente. Pero, ajá, exacto, perfecto. Entonces, esta es la compra de inventario, insisto, cada tipo de transacción tiene unos riesgos asociados. Entonces, aquí sí hay un riesgo distinto al de la facturación. Aquí sí tenemos un riesgo porque estamos hablando entonces de impuestos sobre la renta, partidas que te van a restar el resultado del ejercicio. Entonces, aquí sí tenemos que tener una diferenciación respecto a la facturación y respecto a la cobranza. ¿Vale? Aquí viene la pregunta. Inventario contra caja en dólares. Esos $10 que teníamos en caja, con eso estamos pagando el inventario. Y decimos, para rentar la compra de 10 champús efectivos, y que hago yo 3 preguntas. ¿Qué pasa si no registro diariamente el cuadre de caja a la tasa de cambio del Banco Central? ¿Qué pasa con la salida de inventario de mi producto en dólares? ¿Cómo se registra el diferencial cambiario de mis inventarios? Acá recordemos entonces que como es una partida no monetaria, la 1021 te hace dos diferencias en cuanto al inicio y al cierre del ejercicio. ¿Vale? Entonces, ese ejercicio de a la fecha en que se registró, a la fecha en que se tuvo el registro, entre esas dos fechas, las tasas, la diferencia entre las tasas en esas dos fechas, allí es donde nosotros vamos a tener el registro de diferencias cambiarias. Y por último, vamos a hablar de lo que es la bonificación laboral en divisas. La bonificación laboral, vamos a estar viendo un ejercicio de que tenemos un contador que le estamos dando un bono de $100, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿el pago de una bonificación en dólares debe ser incluido en la liquidación del empleado? ¿Es más sencillo el cálculo de las prestaciones sociales en dólares o en bolívares? ¿Se debería liquidar en bolívares o en dólares? ¿A qué tasa se debe liquidar el trabajador y por qué? Los escucho. Francia, ¿qué opinas tú que a un contador le paguen un bono de $100? ¿Es bueno o es malo? Por experiencia le digo que cuando yo salí de la empresa donde estaba, la liquidación fue en dólares. Y todo como lo que me pagaban en bolívares, en dólares, en pesos, todo lo hicieron. Perfecto. Pero en la otra que entré, tuve como ese choque porque que no correspondía, sino nada más el sueldo mínimo. O sea, el sueldo mínimo para todo era igual, sueldo mínimo. Entonces uno queda así como que viene una costumbre de que todo era legal, era como debe ser, porque al final era el ingreso que uno tenía mensualmente. Entonces, pero tengo entendido que según dicen que todo debe incluirse y si es constante, ya cuando sea constante se debe incluir esa bonificación. Correcto. Tomar en cuenta. Esa es la respuesta. La bonificación en dólares, siempre que sea periódica, forma parte del salario. ¿Vale? Exacto. ¿Es más sencillo el cálculo? Desde mi punto de vista, sí. Es mucho más sencillo. Se debería liquidar en bolívares, en dólares. Es independiente. ¿Por qué? Porque si el cálculo lo hace en bolívares, en dólares, el pago lo hace de la tasa de cambio. ¿Ya? Exactamente. No hay mucha diferencia. ¿A qué tasa se debe liquidar? Volvemos otra vez a tasa del Banco Central de Venezuela. Igualito, ¿por qué? Porque asume exactamente el riesgo de que ese costo o gasto no sea deducible. Exactamente. El registro, bonificaciones, 320,40 contra caja en dólares. Ese mismo billete de 100, con ese billete fue que le pagaron al contador. Para registrar la bonificación del contador de la contabilidad extranjera por $100. El registro de esa bonificación, ese concepto, si el trabajador a ese contador no se le incluye, él puede ir y pedir que los registros contables formen parte de los soportes para un juicio.
en el caso de que él no le están tomando en cuenta esta bonificación? La respuesta es sí. O sea, tiene varios comentarios de Karen, ¿oíste? Para que estés pendiente. Adelante, dígalo, profesor. No, tiene varios comentarios allí. Ya ha colocado 3 seguidamente. Karen. Bien, dígamelo. Ajá. Karen, si lo puedes ver tú, José. Las acotaciones de Karen. ¿Estás buscando? Te quería comentar que me aprovecho el 100% de la compra porque pago lo que pide el proveedor en factura. El proveedor es el que asume, claro, porque es la factura en bolívares. Yo no entiendo mientras él me registre en bolívares, todo está bien. Una cosa es el pacto, otra cosa es el recibo en la factura. ¿Ok? Listo. Entonces, el tema es, cae en el tema de la bonificación. Recordemos que el registro lo está haciendo el mismo contador. Entonces, ahí viene el detalle. Si en los registros contables también forman parte, o sea, los registros que se realizan pueden ser utilizados como prueba, ¿verdad? Porque la contabilidad puede formar parte si precisamente se está hablando de que es una bonificación. Obviamente, ese registro puede incrementar el riesgo de esa organización. ¿Estamos claros? Profesor, tiene la palabra. Bueno, creo que el profesor Alexis allí salió un momentito. Si no hay otra duda, otra consulta que hacer, ya que estamos ya para el cierre del curso, cualquier, en el caso de que se cancele una parte de una dólar para la tasa del dólar, vamos a ver la consulta. En el caso de que se cancele parte de la nómina de una empresa en dólares, pero la tasa del dólar paralelo, esa influencia cambiaria se toma como gasto de sueldo. Yo, como le he dicho en los casos anteriores, yo registraría la parte que corresponde a la tasa del BCB y la sobretasa la registraría como una partida no deducible para evitarme cualquier confusión. Esa partida que yo le estoy diciendo, ustedes van a tener un término y ahí va a registrar tanto ganancias como pérdidas, ¿verdad? Ganancias y pérdidas, y eso se puede compensar porque al final de cuentas esa partida no lo vamos a tomar en consideración. Eso tiene que llevar un análisis, tiene que tener unos controles específicos, ¿vale? Entonces, Enrique, la respuesta es no se puede tomar todo porque estamos utilizando la tasa de cambio paralelo. Adelante, Freddy. Mira, profe, una pregunta para aclarar dudas. En la empresa se paga un sueldo mínimo y se pagan 2 bonificaciones constantes que se pagan con transferencia en bolívares. ¿Okay? Ajá. Eso es constante y yo soy de los que opino que eso forma parte del salario. Yo también. ¿Ok? Pero hay una bonificación que se ha venido pagando hace año y medio y se paga por intermedio de uno de los accionistas. El accionista emite una factura de servicio a la empresa se la paga y él agarra ese dinero y le paga a cierto grupo de trabajadores una bonificación. ¿Cómo se considera eso? Complicado. Simplemente, y disculpen que yo me meta en algo allí, pero fíjate que el accionista emite una factura por servicio, maravilloso, la empresa le paga por su servicio, hasta ahí estamos bien. Ahora que él le quiera dar y regalarle a alguno de sus trabajadores, ya ese es su tema. No tiene nada que ver con la empresa. Es una apreciación que yo tengo. No sé si la comparte, José. No, prefiero no emitir una opinión en un espacio donde te queda grabado. Sí, lo que pasa es que es simplemente
un regalo, un obsequio que le está haciendo a los trabajadores. Nadie trabaja de gratis. Sí, ese es el otro tema. Pero bien interesante. Freddy tiene que estar ahí bien pendiente con esas apreciaciones. Ajá. Ok, Sí, señor. perfecto. Bueno, Estamos llegando al final. Gracias por este tiempo. Esperemos que si hay otra duda, otra consulta, podamos ayudarlos a ustedes a través de los canales que ya se lo hemos planteado en las presentaciones, las cuentas de Twitter, Instagram y el mismo WhatsApp. Creo que hay una pregunta allí de Claudia. Adelante, Claudia. Sí, profesor. Entonces, yo debo exigirle al cliente que debe pasarme un reporte quincenal o mensual, en caso de que sea un contribuyente ordinario, de esa relación de cobro en dólares y pago en dólares a proveedores, ¿correcto? En el caso de nosotros, para llevar la contabilidad, me refiero. No entendí la pregunta, Claudia. Creo que se intercortó. Cuando el cliente me envía la contabilidad, debo exigirles, dado todo esto que hemos conversado, que me pasen una relación de el efectivo, o sea, lo que cobra en dólares, lo que cobra y lo que paga en dólares, ¿correcto? Para uno poder hacer el registro contable adecuado, si es por banco o si es por efectivo en dólares. Claro, el tema de la caja. Exacto. Acuérdate que hay contribuyentes que el tema de la caja tiene que tener una caja autorizada por el CENIAC. Entonces, hay que ver cuál es la condición de ese contribuyente. Ok. Bueno, listo, profesor. Si no hay más señor. dudas, vamos al cierre. Sí, tenemos las redes sociales, tenemos el Instagram y el WhatsApp personal, así que queremos agradecerle a todos por la deferencia que tuvieron para estar conectados con nosotros durante 4 días. Muchísimas gracias por la cantidad enorme de preguntas. Yo sabía, y tú lo sabías mejor que yo, que hoy iban a surgir muchas preguntas, y eso es bien importante porque eso los nutre a todos, a Francia, a Claudia, a Freddy, Romualdo, Roger, Juan Ávila, que hizo sus acotaciones al principio, Naizaré, que se conectó hoy, Laura, Enrique, Candy, Karen, para todos, que pasen una feliz noche. Para tu despedida, José. Muchísimas gracias a todos los colegas, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Obviamente en este curso se tratan de abarcar muchos temas y muchos temas son contingentes. Algunos requieren hasta asesoría personalizada para poder entender el contexto del fondo. Entonces, bueno, no se puede, algunas veces sí, algunas veces quedamos un poquito cortos. Y, insisto, muchísimas gracias. Estamos abiertos para todas sus dudas y que tengan muy buenas noches. Vale. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.